Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, vecinos y oyentes. Bienvenidos una vez más a ese servicio vespertino de la Iglesia Bautista El Dorado, en Panamá, República de Panamá. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, que tú nos muestras cada día de nuevo, Señor. Venimos ante de ti pidiendo perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados, Señor,
y te damos gracias por tu santa palabra. Y también hoy nos gozaremos en la enseñanza del pasaje bíblico que vamos a estudiar más adelante. Te damos gracias por cada persona que hoy por primera o por segunda vez escuchan este mensaje, y también te damos gracias por cada hogar aquí representado. Padre Santo, te ruego que tu Santo Espíritu me ayuda ahora a apacentar a tu grey, que sea tu palabra que fluye de mi boca y no palabra humana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, en el mensaje anterior hemos visto la primera de 6 defensas de Pablo. Vimos el testimonio de su vida y de su conversión. Vimos el relato del éxtasis donde recibió instrucciones precisas de parte del Señor de salir pronto de Jerusalén, ya que Él lo enviará a los gentiles. El mensaje de hoy es titulado Pablo confiesa que es ciudadano romano y se presenta ante el concilio. Y la primera porción del estudio del día de hoy lleva como título La turba se enfurece otra vez, y lo vemos en el capítulo 22 del libro de Hechos, desde el versículo 22 al 24. Libro de Hechos, capítulo 22, versículos 22 al 24. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clavaban así contra él. Hermanos, en el versículo 22 vemos que una reacción muy severa, agitada, cuando Pablo termina el testimonio de su vida y de su conversión, y termina el versículo 21 cuando habla de ese éxtasis donde recibió instrucciones de parte del Señor. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esa expresión, hasta ahí llegaron los israelitas, llegaron los judíos y alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Eso es un odio muy grande. Y vamos enseguida a buscar en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11, en el versículo 11, y ahí Pablo se refiere precisamente sobre la relación de la salvación de los gentiles. Y dice el versículo 11 de Romanos 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que se cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fíjense, sabemos que los de Israel, los israelitas, siempre estaban en oposición con el Señor Jesús.
nunca lo aceptaron, estaban contra él, y cuando ellos no escucharon el evangelio de la salvación, entonces, porque eran el pueblo elegido de Dios, primero Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces se abrió el camino hacia los gentiles. ¿Y qué fue entonces? Ellos pensaron que ellos son los dueños únicos de la salvación, y eso le causó un gran celo. Y eso podemos notar precisamente en el versículo 22 del capítulo 22 de Hechos, cuando Pablo menciona que él será enviado a los gentiles. Entonces ellos cambiaron inmediatamente a una actitud agresiva en celo por la supuesta ser propietario únicos de la salvación. Versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eso se subió de tono precisamente su actitud. No solamente lanzaron gritos, sino tiraron polvo, tierra, demostrando su furia, su oposición férrea contra Pablo. Hasta su ropa arrojaban. Entonces vemos que, impresionado y por temor que Pablo sea arrebatado de los soldados romanos, entonces vemos en el versículo 24 que mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Eso era esa torre, la fortaleza de los soldados romanos. Pero fíjense inmediatamente, esa parte podemos comparar también en el versículo 21, en el capítulo 21, en el capítulo 34. Vemos esa misma actitud de guardar la salud de Pablo, salvaguardar la salud de Pablo, cuando dice ya en una ocasión anterior, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, el tribuno, no pudo entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Pero fíjense, ahora hay una variante ahora, porque en la segunda parte del versículo 24 del capítulo 22 de Hechos dice: y ordenó que fuese examinado con azotes. Eso quiere decir que fuera expuesto a una tortura, porque los azotes eran cuerdas de cuero. Al final estaban incrustados partículas de metal o de hueso y desgarraban la carne de la espalda del flagelado, para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, la tortura era popular para los esclavos, en caso de esclavos, y malhechores, para investigar verdaderamente la causa y llegar al fondo del asunto, porque el tribuno estaba muy impresionado por la reacción tan violenta de los israelitas, y quería entonces saber por qué causa clamaban así contra él, como dice aquí en el versículo 22, porque no conviene que viva. Eso es muy serio. Entonces, seguimos más adelante los versículos. Entonces, estamos ahora viendo el siguiente pasaje. Pablo declara que es ciudadano romano, y vemos los versículos 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas,
Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Fíjense qué interesante la tranquilidad que mantiene Pablo aún en esta situación, siendo atado con correa a ese poste de flagelación, y él pregunta al soldado, y posiblemente estaba obviamente presente un centurión, como lo vemos en el siguiente versículo, si es lícito de azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Seguramente eso muestra que Dios estaba con Pablo, y en esa serenidad hace la pregunta, porque recuerda que por la ley romana ningún ciudadano romano pudo ser castigado antes de ser condenado. Entonces vemos aquí también en el versículo 10 del capítulo 25 a qué se refiere Pablo, porque el ciudadano romano únicamente pudo ser condenado y juzgado en el tribunal de César, y precisamente en el capítulo 25 de Hechos, en el versículo 10, cuando Pablo está en Roma frente del tribunal de César, se refiere así: Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. No era allá en Jerusalén, ni por el centurión, ni por el tribuno, ni por ningún soldado romano. Él tenía derecho de ser juzgado del tribunal de César. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Volvemos a nuestro texto base en Hechos 22. Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Inmediatamente corre donde el tribuno, donde su superior, y le informa del testimonio de Pablo. Porque estaba en juego de perder la carrera militar y ser castigado hasta con la muerte, si el tribuno y el centurión hubieran incurrido en esa falta legal, por tratarse Pablo, como él dice, de un ciudadano romano. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Fíjense, no se hizo mucha investigación y pregunta o cosa alguno más detallado, sino la pregunta fue sencilla: ¿eres o no eres ciudadano romano? Y Pablo dijo: sí, porque la pena de muerte de falsear un testimonio referente a la ciudadanía inmediatamente fue pena de muerte. Por eso ahí no se preguntó más al fondo. Y vamos al versículo 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquiría esta ciudadanía. Fíjense qué interesante. La ciudadanía romana normalmente no se vendía, no era un producto que se pudo comprar, pero en algunos casos aparentemente por medio de soborno y una alta suma de dinero
sí se pudo adquirir la ciudadanía romana. Y como dice aquí el tribuno, entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Mi papá ha sido ciudadano romano y por ende yo soy ciudadano romano. No lo adquirí, sino es por nacimiento. Entonces seguimos al 28. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquiría esta ciudadanía. ¿Ve? Eso en el 28, ahí vemos la alta suma. Algo turbio seguramente. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, eso lo liberaron, lo dejaron libre, y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano también tuvo temor por haberle atado, porque eso también era prohibido por la ley romana. Eso él temía ahora por su carrera militar y también por su vida. Y avancemos, mis amados hermanos. Pablo habla ante el Sanedrín, ante el concilio. Y vemos ahora los versículos 30 del capítulo 22 al versículo 2 del capítulo 23 de Hechos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Eso era por orden del tribuno. Le liberó totalmente, lo quitó las cadenas, los grilletes, ¿verdad? Pero fíjense, el tribuno manda a llamar a los principales sacerdotes y a todo el concilio, o sea, prácticamente el Sanedrín, ¿verdad? Porque quería saber la verdad sobre ese odio o esa acusación de los israelitas contra Pablo. Obviamente iba a ser una reunión informal del Sanedrín, del concilio, porque el tribuno no puede convocar una reunión de las autoridades judías e israelitas. Y vamos entonces con el primer versículo del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vemos otra vez esa serenidad, esa tranquilidad que Pablo en esta situación de amenaza puede enfrentar cara a cara tranquilamente a sus acusadores y ahora a los miembros del concilio, y lo llama con mucha humildad y reverencia, varones hermanos. Ya no los llama ancianos y padres, sino bajó un poquitito el nivel de aprecio, pero todavía muy, muy respetuoso. Varones hermanos. Y se refiere a su conciencia, que él tiene la conciencia tranquila, porque como he visto en el mensaje anterior, él era fariseo, era fiel a la ley, pero predicaba el evangelio porque ha sido apóstol por Jesucristo y Jesucristo lo envió a los gentiles. Él no hizo nada mal en contra de la ley. Entonces, sobre la conciencia de Pablo, quisiera que me acompañen a la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 9, hasta donde llega
la conciencia, la tranquilidad de la conciencia de Pablo. Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo estoy tranquilo porque nunca he hecho nada malo y el Espíritu Santo me da ese testimonio de mi conciencia. Y también en la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios 4:4, Primera de Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Yo no temo a nadie por nada. Yo sé algún día el Señor me va a juzgar y a nosotros también, porque acuérdense, los hijos de Dios, los creyentes, no lleguemos ante un tribunal de Cristo de condenación, sino van a ser probadas nuestras obras para el Señor. Él va a probar por fuego lo que hemos hecho para Él con lo que Él nos ha dado. Y cada uno tiene por lo menos un don que Dios le ha dado para ser usado para nuestro Señor, en la obra de Dios, en la iglesia universal de Dios, porque hay una sola iglesia donde la cabeza es Jesucristo. Hermanos, volvemos al texto base. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Vemos también actos de violencia y agresión física a Pablo, ahora por medio de los miembros del concilio, por ordenanza del sumo sacerdote. Y vemos entonces al versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Fíjense, aquí parece como Pablo pierde por un momento un poco los estribos. Porque cuando Jesús ha sido golpeado por los soldados romanos, él quedó mudo. Pero Pablo ahora reacciona y le dice al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti. ¿Será eso una oración imprecatoria, pidiendo a Dios algo, que pasa algo malo a otro? ¿O es una profecía? Sabemos de los relatos históricos que ese sumo sacerdote era muy mala persona, con muy mal testimonio, y sufrió luego una muerte bastante violenta. Parece más bien ser una profecía que Dios le permitió de decir, porque tenemos que recordar como sumo sacerdote era válido para él lo que vemos en Levíticos capítulo 19, 15, cuando Jehová Dios instruyó a Moisés cómo debe gobernar y juzgar el pueblo. Levíticos capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y obviamente mandar a golpear en la boca a Pablo no era en este momento un acta de justicia. Pero también esa comparación
de pared blanqueada, tenemos que comparar lo que dice Mateo. Mateo en su Evangelio, en el capítulo 23, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, en el versículo 27, donde vemos lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo inmundicia. Fíjense, ahí se refiere que es pura apariencia exterior, pero internamente está muerto, lleno de huesos. ¿Qué comparación más explícita de la situación para Pablo a ese sumo sacerdote? Y sigue: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Ya lo vimos en Levítico, ¿verdad? Con justicia, sin preferencia. La ley es igual para todos, pobre o rico. Y quebrantando la ley que me mandas golpear. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: ¿de Dios injurias? Enseguida la defensa. Aunque el sumo sacerdote incurrió en una falta, los que estaban acompañando a él lo defendían. Porque Pablo estaba recriminando al sumo sacerdote y basado en la ley con la verdad. ¿Y qué contesta Pablo? En el versículo 5 del capítulo 23. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pablo dice: yo no lo sabía que él es. A lo mejor no estaba con toda la vestimenta, porque como el tribuno convocó de urgencia ese concilio, además, a lo mejor no tenía tiempo de vestirse. Ahí alguna persona ven tal vez un sarcasmo de Pablo, de una forma sarcástica esa respuesta. Pero ¿por qué no creemos lo que Pablo dice? No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Tenemos que recordar que Pablo estaba muchos años fuera de Jerusalén. Acaba de regresar de su tercer viaje misionero y corría a Jerusalén para estar en la fiesta de Pentecostés. Y muy posiblemente, y eso yo lo creo, él nunca ha visto a ese sumo sacerdote. Por eso yo le creo cuando él dice, y no es una forma sarcástica de Pablo, que no lo conocía. Posiblemente no tenía la vestidura, como ya lo mencioné anteriormente. Vamos a creerlo así. Porque precisamente Pablo, siendo un estudiado de la ley, fariseo, formado a los pies de Gamaliel, le también cita ahora a Éxodo. Porque él dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y eso se refiere a Éxodo capítulo 22, el versículo 28, donde dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo estaba clarito. Él
sabe de la ley, no iba a incurrir a una falta contra la ley mosaico. Y también tenemos que recordar lo que más adelante Pablo también escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 1. Pablo estaba claro en el trato con las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque ese sumo sacerdote lo mandó a golpear, Pablo sabía, reconociendo que él es una autoridad y toda la autoridad está puesta por Dios. Por ende, se merecen respeto. Hermanos, como aplicación y enseñanza del pasaje de hoy. En el pasaje de hoy vemos como muchas veces los mayores bienhechores de la humanidad muchas veces son tratados. La gente piensa que son una carga para el mundo y una plaga para su generación. La turba muestra una furiosa enemistad contra Pablo. Sin embargo, en casi todo momento, aún en el incidente con el sumo sacerdote, vemos la bien conocida sinceridad de Pablo. Él habla lo que siente, él se refiere a la ley en Levíticos y en Éxodo, lo reafirma luego sobre el trato con las autoridades en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 1. Pero siempre él mantiene la compostura. Y eso debe ser ejemplo para nosotros. Sea la situación de prueba, sea la situación que sea, mantener la compostura. Sea luz del mundo, que otros puedan ver a través de nosotros la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por la enseñanza del día de hoy. Gracias por ese tremendo ejemplo del apóstol Pablo, en toda situación un seguidor y defensor de su fe, y un seguidor tuyo, Señor. Permítanos ser imitadores de Pablo e imitadores de ti. Y te damos gracias por tu santa palabra, que es nuestro fundamento sólido de nuestra fe. En este momento, hermano, quiero orar por alguien que en este momento se va a arrepentir. En este momento acepto al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Amados oyentes, ¿tú tienes esa tranquilidad en Jesucristo? ¿Tú tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que solamente Cristo nos da y no el mundo. Ven ahora a los pies de Cristo. Acepta ese regalo del Padre Celestial, que es la vida eterna en su presencia. Aprovecha. Hoy tú puedes hacerlo. Arrepiéntate. Confiesa que eres pecador, que Cristo murió en la cruz por ti y tus pecados, y tú lo quieres recibir. Tú no puedes salvarte a ti solo, Señor.
El único camino a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, ore conmigo esa oración, Padre Santo. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado. Te ruego que tú limpias mi corazón de toda maldad, de todo pecado, Señor. Y que entra tú, Señor, como mi Salvador personal y Señor. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, Señor. Y quiero participar en la vida futura, en el día venidero de tu presencia, Señor. Gozame allá contigo. Señor, perdóname. Recíbame como tu hijo o hija. Y yo también sé que tú resucitaste después del tercer día de haber derramado en esa cruz tu sangre preciosa por mis pecados. Gracias, mi Dios, por ese regalo. Gracias, mi Dios, por mi salvación. Amén. Hermanos, también quiero despedirnos en oración y dando gracias a Dios por todo que nos da todos los días. Y denos también esta semana que comienza hoy tu divina provisión. Protege todos nuestros pasos y permite que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Te damos gracias una vez más por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, no olviden de testificar de Jesucristo. Forma parte de la gran comisión y comparte la palabra de Dios. Comparte este mensaje bíblico con tus contactos, con tus conocidos, y ore al Padre Celestial que ellos puedan recibir este mensaje. Que Dios abre su corazón y abre sus oídos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios sigue bendiciendo, mis amados, y hasta pronto, si Dios así lo quiere y si Cristo no viene antes.